Lucas capítulo 5, versículos 4 y 5. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. No sé si ustedes tienen conocimiento sobre la vida de un pescador. En mi pueblo, allá en Venezuela, en mi estado, mucho se trabaja de la pesca, de la ganadería, de la siembra. Y una vez me tocó ir a pescar con unos amigos. Preparamos la canoa, como le dicen ustedes, allá nosotros le decimos curiara. Preparamos la canoa, tiramos las redes, los remos, allá le dicen canalete, nuestra botella de agua, un bidón de gasolina, de benzina, por si caía la noche y teníamos que cocinar. La que no puede faltar, la harina pan. Solamente llevamos pan, porque tiramos el anzuelo y sacamos un pez y ahí mismo lo cocinábamos. Las consecuencias de ir a pescar son muchas. En las noches el frío. En las noches allá en Venezuela, en mi estado, hay un mosquito, una plaga que te succiona la sangre. Y eso es molestoso porque empiezan en los oídos, y tú estás, que no hayas dónde meterte. A veces cuando estamos pescando, que estamos dentro del agua en la noche, no queremos salir del agua, porque si salimos, los zancudos nos hacen tirar. Y cuando se tiran las redes, hay que tener conocimiento de cómo tirar las redes. ¿Dónde la puedes tirar? Porque hay ramas de los árboles que ellas se atoran, se trancan. Se baja la boya que colocan arriba de las redes para que los pescados no pasen por encima. Todo es conocimiento. Después que se tira, que calculamos unas horas, está llena de peces. Tienes que tener conocimiento de cómo sacar los peces. Hay peces que te lastiman las manos, te rompen las manos, mientras con la otra te estás espantando los mosquitos y estás dándole. Pedro tenía el conocimiento de qué era la pesca. Era un experto en la pesca. Resulta y acontece que Pedro salió con su amigo, con sus compañeros de pesca diario. Dice la palabra que él le dijo al Señor en el versículo 5: Maestro, toda la noche estuvimos trabajando duro y no pescamos nada. A veces nosotros pasamos muchas cosas, muchas dificultades tratando de obtener un pescado, y no tenemos resultado. Pedro trabajando toda la noche, y me imagino yo que en el mar, sé la vida en el mar. Que mientras tú vas en la barca o en la canoa, viene esa ola y cae, y tú tienes que saber el conocimiento de cómo tú metértela a las olas. El desespero de que no veías resultado en lo que estabas haciendo. Y eso duele, eso te presiona el pecho, porque no tienes resultado. Y es donde entramos en un proceso que Dios empieza a procesar tu vida. Quizás tú no ves resultado, tienes años dándole y no consigues resultado. No te preocupes, que ese proceso te está enseñando a cómo manejar la red. Ese proceso te está enseñando a cómo pescar. Aunque tú no veas resultado, aunque tú no tengas que llevar de comer a tu casa, ese proceso te va a ayudar a cómo tirar las redes. Pedro quizá tiró sus redes, estaba lavando sus redes para tirarlas. No aguanto más. Quizá hay muchas personas que tiraron sus redes por el proceso, por la tormenta que no le permitió tener resultado. ¿Sabes una cosa? Es normal nosotros pensar en desistir. Lo no normal es desistir. Pedro pensó en desistir de no ir a pescar más. Un pensamiento
Porque en el proceso tú vas aprendiendo muchas cosas. Entras en un momento de que tienen que machucar tu carácter. El Señor tiene que pisotearte a ti. Y nos duele. Pero cada dolor es una cicatriz, es una marca que nos va dejando en el mundo espiritual. Cuando ya tú pases el proceso, Dios dice, ya tú estás preparado. Así que no te pongas, no estés triste por lo que estés pasando en este momento. Pedro quizá, oye, no tengo que llevar de comida a mi casa. Quizá las personas que estaban a su alrededor llegaron con peces, pero Pedro no. Y se comenzaron a burlar, ves que tú no puedes. Nosotros pescamos más que tú, pasaste toda la noche y trabajaste en vano. Cuando tú no veas resultado, hermano, cuando tú le estás trabajando al Señor y no veas resultado, no te preocupes. No te preocupes porque el Señor da a su tiempo. Yo le hice esa pregunta al Señor hace 15 años atrás, 16, 17 años atrás. Y me la respondió, fue el año pasado. A solas en mi cuarto. Desde 15 años comencé a vivir un proceso que no entendía el por qué Dios me trajo a esta tierra. Mi mamá no sabía, ninguno de mis familiares sabían por lo que yo estaba pasando. Y entonces allí es cuando comienzo a tener sueños de parte de Dios. Hubo una oportunidad que comencé, que iba por una calle muy linda. Pero veo en el frente a alguien que me quiere devorar, como hace el león que camina de un lado a lado. Y él me decía, yo voy a esperar que tú te resbales para que veas lo que te va a pasar. Y al instante cuando ese ser comenzó a decirme estas cosas, yo sentí a alguien posicionado en mi espalda. Y me dio una seguridad. Vive Jehová, vive mi alma, que esto que le digo es verdad. Sentí seguridad y me comencé a reír en la cara del que me decía todas estas cosas. Cuando yo volteo, no había nadie, pero yo sabía que era mi Señor. Dice la palabra de Dios que las ovejas conocen la voz de ¿quién? Y la siguen. No sé en qué forma Dios trata tu vida, pero mayormente la forma que Dios ha tratado mi vida es en sueño. Un momento hastiado de todas estas cosas malas que yo estaba soñando, le dije, Señor, ¿hasta cuándo yo voy a soñar con él? Como dice el hermano Diego, el innombrable, y no voy a soñar contigo. Y en una oportunidad de tanto orar, de tanto gemir ahí en mi cuarto, allá en Venezuela, ¿saben qué? Tuve un sueño. Había un grupo de personas de 10, aproximadamente como 10 grupos de 10. Y en medio del grupo había un gigante. Ellos arrodillados con la frente en tierra, diciendo una oración en latín. Y el Señor me pudo dar a entender lo que ellos estaban orando. Ese gigante tenía un cinturón lleno de carabelas, un cinto lleno de carabelas. Y escuché la voz que me dijo, repréndelo. Y yo lo reprendí en el nombre de Jesús. Y había como una neblina en medio de todos. Cuando escuché la voz de mi Señor que me dijo, reprende lo que está allí, se desapareció. Neblina, persona y el gigante. Y a lo lejos estaba la calle y había un río. Y veo 3 luces que comenzaron a brillar. No distinguía bien por la distancia y cuando me fui acercando, eran ángeles que abrían sus alas. Vive Jehová, vive mi alma, que lo que le digo es verdad. Y veo que se abre como en el cielo una luz. Y veo una multitud que venía de esa luz bajando. Y en medio de la multitud pude reconocer que venía nuestro Señor guiando a la multitud. A veces yo le comentaba esta cosa a personas con muchos años en el Evangelio. Y el Señor a través de una persona me dijo, Ray, lo que tú experimentas espiritualmente no se lo puede comentar a alguien que está en la carne. Porque no te va a entender. Te va a tener por loco. Comencé a vivir un proceso que no veía resultado en mi vida. ¿Por qué?
En Venezuela, antes de todas estas cosas, yo estaba estudiando ingeniería agroalimentaria. Mi papá es médico veterinario. Mi mamá es licenciada en educación. No sabía que a mí me tocaba predicar. Le mandé un mensaje a mi mamá: tu hijo le toca llevar la palabra hoy. Me mandó un audio que no lo escuché a media. Quizá no, yo fui el dolor de cabeza de mi mamá y de muchas personas. Viví un proceso de que todos los procesos y aprendí que todos los procesos son diferentes, no son iguales. Cuando te duele, pero persiste en el camino del Señor, es el proceso indicado que tienes que vivir. Porque hay personas que viven el proceso y se apartan. No es el indicado para el proceso. No es el elegido para el proceso. Desde que nosotros salimos de Venezuela, hermanos, hemos vivido y hemos visto la mano de Dios poderosamente en nuestras vidas. Cruzamos la frontera de Brasil, nos dieron nuestra documentación y justamente el dinero que llevábamos llegó y nos alcanzó hasta la frontera. De ahí a depender de parte de Dios. Llegamos a una ciudad llamada Boavista, a un refugio que no quiero que nadie pase por allí. Mi esposa y la niña, cuando iban a ir al baño, era como tipo de prisión los baños. Las mujeres en fila, como Dios las trajo al mundo, igualmente nosotros los hombres. Isabel y Nelly dormían en una carpa de esa militar con colchoneta por un diagnóstico médico que él tenía Isabel. Y yo, dale para atrás donde están los malaconductas. Es una carpa a suelo limpio, pero allí clamaba al Señor. Mi esposa estuvo a punto de ir a un restaurante a pedirle comida a las personas. No veíamos resultados, así como Pedro, no pescamos ni siquiera un pez. Hasta que le dije: Nelly, ya basta, buscamos una cartulina, nosotros le decimos un foami, y comenzamos a escribir versículos de la Biblia. Recórtalo, dale tú, escribe tú, que tú escribes más bonito que yo. Ella los hizo, los picó, y yo comencé a repartirlo en el refugio que estaban allí. Toma, Cristo te ama. Cristo murió por ti. Y empecé a repartir tratado, a repartir tratado. Y era más la lucha, era más fuerte el proceso, porque cuando el enemigo quiere hacerte que tú desistas, que tú no sigas más el camino, él manda a los demonios que tiene bajo su autoridad. Mandó a uno, no pudo pararte, entonces él viene, saca a ese y manda a otro más fuerte que el primero. Por eso es que tu lucha, cuando tú vas pasando los obstáculos, se te hace más fuerte. Pero hoy el Señor ha venido para decirte: recoge tus redes donde la tiraste. ¿Qué has pensado en desistir? Está bien, pero hoy he venido para yo montarme contigo en la barca. Entonces Pedro dijo: Señor, en tu nombre voy a tirar las redes. Y en menos de un instante, dice la palabra de Dios, en el versículo 6, hicieron lo que Jesús les dijo. Fueron tantos los pescados que recogieron, que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran enseguida a ayudarlos. Eran tantos los pescados que entre todos llenaron las dos barcas, y las barcas estaban a punto de hundirse. Y al ver esto, Pedro reconoció quién era Jesús y se humilló. En esta vida nosotros tenemos que ser humildes a pesar de todas las cosas que han pasado en nuestras vidas. Usted no tiene que mirar a la persona por encima de sus hombros, por el proceso que está viviendo. Dicen los brasileños: no sea cedo en juzgar a la persona por lo que está viviendo. Hermanos queridos, aquellos que están viviendo un proceso que no consiguen salida, Jesús ha venido esta noche para montarse en tu barca contigo. Y te dice: recoge tus redes, porque hoy va a haber una pesca milagrosa en tu vida.
Hoy el Señor ha venido para decirte: yo estoy contigo. Muchos están apostando para verte caer. En mi familia yo he escuchado miles de cosas. Eso no va a llegar lejos. Hace muchos años atrás, en la iglesia donde yo me crié, que mi abuela comenzó a instruirme en los caminos del Señor, que ya hace mucho tiempo partió con nuestro Señor Jesús, fiel, que nunca dejó de orar por nosotros. Y yo le digo: Señor, yo voy a tomar el legado que mi abuela dejó. Cuando yo iba a la fiesta con mis amigos, que venía, como aquí le dicen, todo curado, y él queda la casa de mi abuela, al lado queda la casa de mi mamá, y la única voz que se escuchaba a las 3 de la mañana era la de mi abuela orando. No le di importancia a los que la gente hablaban de mí, porque primero la gente necesita saber tu pasado para juzgarte. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Cambia tu historia. Así como cambió la historia de Pedro, así hoy el Señor va a cambiar tu historia. Cuando la mujer adúltera que fue llevada para que el Señor la juzgara, dice la palabra de Dios que Jesús te estaba escribiendo. Dimensiona más allá, hermano. Abre tu mente y deja que el Espíritu te lleve más allá. Yo leyendo, y el Señor me hace saber y entender que lo que era escribiendo la historia de esa mujer. Le dijo: ¿dónde están los que te acusan? Ni yo te condeno. Porque el postrer de esa mujer era la muerte, pero Jesús estaba escribiendo su historia. Hoy Jesús quiere cambiar y está cambiando tu historia. Solamente recoge tus redes. No importa lo que esté viviendo. No importa que no haya puerta abierta. No importa que tú no veas luz. Sigue adelante. Sigue remando, sigue remando, sigue remando hasta que pronto vas a ver al Señor Jesús. Y como le dije a una joven, Claudia Paola, te bendigo en el nombre de Jesús. Le dije que va a llegar a un extremo que no vas a remar en las aguas. Vas a caminar sobre las aguas. Pedro fue un hombre poderoso en Dios, poderoso en Cristo Jesús, a pesar de sus errores. Jesucristo le dijo estas palabras en Mateo. Y así como le dijo a Pedro, te dice a ti, amada iglesia: te daré autoridad en el reino de Dios. Todas las cosas que tú prohíbas aquí en la tierra, desde el cielo Dios las prohibirá. Y las cosas que tú permitas, también Dios las permitirás. En pocas palabras, como dice Reina Valera, lo que tú atases aquí en la tierra será atado en los cielos. Y lo que tú desates aquí en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, si no hay milagro en tu casa, no hay sanidad, empieza a desatarlo. Señor, yo desato prosperidad en mi casa, yo desato sanidad en mi casa. Entonces la palabra, dice la palabra de Dios, que en la boca, en la lengua está el poder. Entonces cambiemos esa historia del viejo hombre, de juzgar a las personas. Cambiemos esa historia, no de que ese de repente viene arrastrando una maldición desde Venezuela. No vea esas cosas. Solamente ora por esa persona que llega aquí. Joven de los lentes allá atrás, Jesucristo ha llegado para cambiar tu historia. Hoy el Señor ha llegado a tu vida para cambiar tu historia. Solamente permite que Jesucristo se monte en tu barca y vas a ver resultados de parte de Dios. Igualmente para todos mis hermanos, yo estoy gozoso por la oportunidad que Dios me ha dado. ¿Y sabes qué? Hace mucho tiempo que Dios me dio este mensaje. Yo solamente estaba esperando que Dios en el momento indicado me diera la oportunidad de darlo. Y esta fue la oportunidad. Toma tus redes, no importa el proceso. Hoy el Señor te dice: tú aguantas, soporta el proceso, que al final del proceso vas a ver las bendiciones de Dios.
que al final del proceso tú vas a ver las bendiciones de parte de Dios. A Moisés le mostró la tierra prometida y muchos dirán, pero Dios no cumplió su palabra, no dejó que Moisés entrara en su tierra prometida. Pero dice la palabra más adelante en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, que cuando Jesús estaba en el monte Getsemaní, ¿quién se le presentó? Moisés y Elías. ¿Y dónde queda el monte Getsemaní? En la tierra prometida. No importa lo que esté pasando, vamos, toma tus redes y tus remos y empieza a remar. Hoy el Señor te está rogando, como le dijo a Pedro, te ruego que me dejes montar en tu barca. Es algo increíble que el Dios Todopoderoso te ruega a ti en cualquier cosa. Hoy el Señor vino a cambiar tu historia. Amén, hermano. Dios me le bendiga, Dios me les guarde. Y espero que el Señor siga tratando aún más en nuestro proceso. No seamos ligeros para juzgar. Deje que cada hermano viva su proceso. Solamente sé tú como hicieron con Moisés, que se le cansaban los brazos. A un lado se le colocó otro, a un lado se le colocó otro y en el otro varón. Y lo ayudaron. ¿Y sabes lo que dice esa historia? Que el pueblo de Israel ganó la batalla. Porque hubo ayuda idónea entre los hermanos. Así como predicaba mi esposa y como decía el pastor, esos 613 mandamientos fueron en 10 y esos 10 mandamientos en 2. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Amémonos nosotros a todos como nosotros mismos. Amén. Y como mi esposa trató el tema de la obediencia, cuando Pedro escuchó esa palabra, ¿qué fue lo que le dijo en el versículo 5? En tu nombre la echaré. Y cuando tú obedeces, no vas a hacer, no solamente las bendiciones vienen a ti, sino a los demás. Cuando tú obedeces, las barcas de las otras personas serán llenas de peces. Amén. Dios me le bendiga, Dios me les guarde y que sea Dios con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. Aleluya.